Empezar a grabar. Hacer la transmisión. Ya, Claudia, yo creo que podemos ir empezando. Ya tenemos algunos espectadores acá. Ya estamos transmitiendo por Facebook, así que yo creo que empecemos más. Ok, bien. Les damos entonces a todos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar esta actividad organizada por el Magíster de Hábitats Sustentables y Eficiencia Energética, conectando saberes. La verdad es que es una actividad, esta viene siendo la tercera jornada, ¿no? Tercera jornada. La cuarta. Cuarta jornada, perdón. Y bueno, en esta actividad que lleva por nombre Innovación Tecnológica en el Producto para la Arquitectura Sostenible, ¿cierto? Tenemos un gran invitado. Nos acompaña hoy día Leandro Hoyos. Muchas gracias, Leandro, por acompañarnos. Leandro está en este minuto en Bogotá, Colombia. Y voy a hacer una pequeña presentación de Leandro. La verdad que su perfil, su descripción es bastante, yo diría, multifacética, un profesional con muchas habilidades e innovación. Leandro es arquitecto y diseñador enfocado en el diseño y desarrollo de soluciones arquitectónicas y de productos. Me gusta mucho la definición que hace Leandro en su perfil de LinkedIn. Dice: curioso, diseñador, docente, emprendedor y feliz padre y esposo. Creo que esa cualidad hay que destacarla porque ante todo, cierto, somos personas y humanos.
Así es que, Leandro, te doy la cordial bienvenida y te agradecemos en nombre del equipo del Magíster de Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética de la Universidad del Biobío por compartir con nosotros tu experiencia. La idea es que primero tú hagas una intervención, luego, ¿cierto?, podamos sostener un diálogo, ¿cierto?, una conversación, y por cierto recibir también las opiniones, consultas y comentarios de todos nuestros espectadores, nuestros acompañantes, y les aprovecho a recordar, ¿cierto?, que pueden ir dejando sus preguntas, las vamos a ir leyendo, revisando y las vamos a incorporar en esta interesante conversación. También recordar, ¿cierto?, que la actividad está siendo también grabada, va a quedar el link en YouTube, ¿no?, del Magíster, y también está siendo transmitida en vivo por Facebook de la misma página del Magíster. Así es que, sin más, Leandro, te doy la palabra para que hagas tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir conocimiento y volver a la universidad de la que parece que nunca salgo. Entonces es una maravilla. Bien, hoy tengo una mezcla de muchas cosas. Les quiero dar una pequeña advertencia. La presentación es extensa en términos gráficos, pero algunas de esas cosas podemos pasarlas muy rápido y luego volver a ellas en la sección de preguntas. Yo creo que va a haber oportunidad para retornar a algunos de esos temas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, este ejercicio fue bien interesante en términos de armar una serie de contenidos asociados a la arquitectura, al producto, y que cubriera un espectro tan amplio como tiene que ser los productos arquitectónicos sustentables. Al respecto de eso hay mucha tela para cortar, así que esta es simplemente una conexión de experiencias que he tenido en los últimos años. Lo primero que quiero contarles es que yo hice la maestría en hábitat sustentable y eficiencia energética en el Biobío en Concepción. La inicié en el año 2015 y justo en ese primer semestre tuvimos la visita de una docente que se llama Nina Ormazábal y ella nos habló de su experiencia en el Solar Decathlon. Yo quedé encantado con esa experiencia y también un poquito frustrado porque el tema estaba abierto solamente para estudiantes y yo en ese momento no tenía ninguna vinculación como docente, ya no era estudiante, entonces como que sentí que me perdí esa oportunidad de esas que uno quiere tener en la universidad. Y luego, el año pasado, en el 2019, ya siendo docente de la Universidad Nacional en Bogotá, me encontré que ya estaba la versión de Solar Decathlon para América Latina y el Caribe. Y sorpresivamente, la universidad en la que yo estaba participaba. Así que me invitaron a participar en el proceso, lo cual fue un sueño hecho realidad. Entonces, el reto en ese momento estaba planteado en estos 10 retos, estos 10 criterios de evaluación. El ejercicio tenía que ver, obviamente, con todas las lógicas que tienen que ver con las viviendas sustentables en términos de confort, consumo energético, los procesos constructivos, la eficiencia energética, pero también la conexión con el entorno en términos del diseño urbano y la factibilidad. Había un ejercicio muy interesante asociado al tema de innovación. Y allí había un vacío en términos de definición. En general en los equipos habían como fugas en el tema. Obviamente arquitectura, sostenibilidad, y había marketing y comunicaciones y conciencia social. Y eso me pareció muy afortunado porque no es solamente hacer sostenibilidad, sino educar sobre ella. Y los que estamos en la universidad, que nos preocupamos tanto por ello, nos pareció ideal. El tema de funcionamiento, y había algo detrás de todo esto, y era el diseño universal y la accesibilidad. Entonces el ejercicio era muy interesante, y con base en eso empezaron las preguntas. Entonces resultó que lo primero que se plantea uno es, bueno, ¿cómo va a ser la vivienda para el futuro y sostenible? ¿Cuáles tendrían que ser esas estrategias y esas conexiones de ideas? Y pues yo llegué a un proyecto muy elaborado, muy avanzado, así que llegué a hacer un aporte muy de último momento, pero me pareció muy interesante empezar en el proceso y descubrir que por lo menos la Universidad Nacional había empezado un ejercicio donde
combinaba las dimensiones, y estas dimensiones de lo social, lo ambiental y lo económico, que son dimensiones que siempre aparecen cuando hablamos de sostenibilidad, se integraban en la casa que se llamó PB4. Ya les voy a contar por qué, en términos de estrategias asociadas a vecindades productivas, a temas de accesibilidad que les contaba que estaba ahí, todo lo que implica el confort de una vivienda, y que justo en estos momentos, en medio de una pandemia donde nos vemos obligados a estar en estos escenarios de casa, lo que no estaba preparado para esta situación, es donde uno valora mucho más tener buenas condiciones térmicas, hacer bajos consumos, etc. Entonces, todas estas estrategias que ustedes ven acá, pues inevitablemente están asociadas a decisiones de diseño, desde las cosas globales, pensando en el diseño urbano, desde las cosas más específicas, pensando en qué tipo de panel solar vamos a poner, cómo va a Perdón, funcionar en la casa. Leo, Dime. es que creo que nos quedamos pegados con tu primera imagen. No sé, porque creo que estás cambiando ya, ¿verdad? Sí, sí, Ya no, entonces nos quedamos en la veamos a ver. primera. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo a ver qué Sí, dale tranqui. desatoremos. Ahora sí está el solar de Catlón. Listo. Entonces, ahí ya hubo cambio. Bien, perfecto. Bien, entonces retomo aquí. El ejercicio entonces se planteaba desde una lógica de un proyecto ya elaborado por parte del equipo y una serie de preguntas de cómo todas estas cosas que está uno pensando y estos problemas que está absorbiendo, entonces se empiezan a sincronizar. El ejercicio que se planteó desde las 3 dimensiones de sostenibilidad en la casa estaban asociadas a estrategias en términos de lo social y lo ambiental, conectado con vecindades productivas. Desde la lógica social y económica había un tema de confort térmico, polivalencia. Desde la lógica ambiental habían temas de manejo de energía solar, agua, lluvia. Y obviamente esto implica ir desde las escalas globales. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se pensó los bloques ecoproductivos en términos de diseñar el barrio, y estas unidades básicas que iban empezando a ir desde la cosa global hasta las decisiones específicas de cómo se diseña la unidad y cómo se va integrando. Este tema de los bloques ecoproductivos conectado con lo que ven aquí a la derecha de Smart Grid era muy interesante porque el ejercicio que se planteaba, que ya se está volviendo, digamos, usual en las propuestas de generación de energía en las viviendas, implica que no solamente produzco lo que necesito para mi vivienda, sino que además produzco en exceso y puedo compartirle a la red. Entonces, este tema de las redes inteligentes de generación solar fotovoltaica estaba integrado. En la parte ambiental económica habían ejercicios asociados al agua, a la protección y al manejo especialmente. Entonces habían, a la izquierda están viendo el tema de agua caliente con calentadores solares, el manejo muy eficiente de varios dispositivos que estaban en la casa para reducir el consumo de energía al mínimo, y el procesador de residuos humanos, en este caso estaba conectado al sanitario, del cual ya les voy a hablar en un momento. El tema social y económico hablaba también del mobiliario, de temas de la envolvente y la estructura, y todo esto estaba asociado a varios elementos, y hay muchísimos detalles insertos aquí en estas imágenes, pero quiero plantearles estas 4 reflexiones que plantearon los diseñadores. La casa se llama PB4 porque habían 4 estrategias asociadas a la PB. Post-Birendell era el ejercicio de estructuras modulares en términos constructivos, que facilitaba una construcción muy rápida, muy limpia y de muy bajo impacto en términos de residuos. La polivalencia hablaba de una casa que se modificaba. Esta casa tenía la posibilidad de configurarse en más o menos 36 posibilidades de viviendas distintas para distintos números de habitantes y distintos tipos de habitantes durante el día. Esta casa, por cierto, está en exhibición en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. En un momento como este tipo de ideas tienen un gran valor porque necesitamos que nuestra casa se transforme durante el día y nos permita mantener ese ejercicio de confort. El tema fotovoltaico estaba asociado a la generación, a las smart grids, y luego estaba el ejercicio de las vecindades productivas. Y este ejercicio es muy importante porque
siendo nosotros lo que somos, hemos estado muy acostumbrados a consumir, más no a producir. No es una lógica que tengamos puesta dentro de nuestros hábitos de vida de voy a producir mi pan o siempre salgo a comprar el pan. Voy a producir energía, voy a colectar agua y voy a generar agua. Entonces ese tipo de cosas estaban ahí en la vivienda. Mientras tanto, la experiencia con la Universidad Javeriana, que tenía la Casa Máquina Verde, tenía una visión muy similar dentro de lógicas asociadas también al manejo del agua, a mobiliarios que permitieran la integración. El esquema arquitectónico era distinto, había aquí, mientras que la otra era un escenario más como de apartamento y generación de bloques, era una vivienda pensada desde unas lógicas de patio interno, pero también tenían estrategias similares en términos de la calefacción solar, de la generación de agua, y en el caso de ellos había un elemento muy importante que estaba asociado a la cultura del lugar para donde plantearon la construcción en la costa caribe colombiana, explotando en el proceso de construcción el tejido enseje, que es una fibra natural que realmente no se usa para nada, pero que en este proyecto se convertía en la primera piel de control solar y generaba un ejercicio muy interesante de dinámica entre lo social, el confort, la bioclimática y la eficiencia energética. Todos estos ejercicios entre las dos casas tenían un elemento en común y fue el punto en que a mí me invitaron a participar. Y este fue el ejercicio del sanitario seco, con el que yo he venido trabajando, que ya les voy a contar un poco, pero que eran dos miradas muy distintas de diseño en la vivienda, pero de integración a ella en términos de sostenibilidad. Este tema del sanitario seco inició como un ejercicio académico que yo trabajé entre el 2010 y el 2011 en la especialización de diseño y desarrollo de producto. Hablar de un sanitario seco implica entender el problema, implica entender por qué seguimos contaminando el agua utilizando sanitarios tradicionales. Y obviamente aquí hay un gran nivel de ignorancia, o sea, nosotros no sabemos qué pasa con el agua después de que bajamos la cadena o de que oprimimos el botón del sanitario. No estamos enterados de si hay alternativas, de si existe alguna posibilidad. Y obviamente después de que eso se va de nuestras casas, nosotros no estamos muy interesados en saber qué pasa. Claro, queremos ir a un río y encontrarlo limpio, pero nuestra parte de aporte de cómo hacemos para mantenerlo limpio, esa parte está desvanecida un poco en el tema. El proceso de entender un problema es clave, porque cuando hablamos de sostenibilidad y no resolvemos un problema, pues no pasa nada. Esto como herramienta, que es parte de Marco Lógico, nos definió no solamente hacer un dispositivo, sino educar sobre él. Entender cuál es la huella de un sanitario en términos del agua que le quitamos al medio ambiente, cómo procesamos esas aguas, cómo tenemos una huella virtual del agua y cómo eso se vuelve una huella gris. Lo que ven aquí es un diagrama de Sankey donde quise expresar un problema clave, y es que nuestros sistemas de tratamiento en Colombia y muy seguramente en buena parte de América Latina solo potabilizan el 20% de las aguas que consumimos. El 80% de esas aguas pasan al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento, y esta huella gris se multiplica perfectamente por 10. Entonces, si seguimos utilizando nuestros ríos como simplemente una cloaca, pues vamos a tener serios problemas en lo que va a suceder. Pero claro, hablar de un sanitario seco, cosas que ya existen, pues implica entender cómo funcionan y por qué no se han metido en el sistema, por qué no los hemos asimilado. Encontramos opciones internacionales, opciones locales, y básicamente todo este problema estaba asociado a un servicio, a una ruta de producto y servicio que está rota. Esta experiencia, la de Soil IT, es una experiencia muy interesante, porque cuando en el 2010 en Haití hubo el terremoto, un grupo de médicos se asentó y su solución para controlar un problema de salud fue instalar una cadena de saneamiento en la que los usuarios usan un sanitario seco, lo recogen completo, lo llevan a sitios de procesamiento seguro dentro de la ciudad, procesan y generan abono, ese abono va para huertas, y esas huertas producen alimento que vuelve a las mismas personas que están utilizando el sistema. Es uno de los mejores ejemplos de un ciclo cerrado de manejo de residuos. ¿Qué es lo innovador de esto? Que esto no lo hicieron ni ingenieros, ni arquitectos, ni diseñadores. Esta es una iniciativa de médicos, y es médicos, es de lo interesante que tiene esto,
es que son médicos que están resolviendo un problema de salud, pero están utilizando tecnología de arquitectura y de ingeniería. Estos sistemas tienen muchos problemas asociados a los usuarios. Obviamente ir al baño es un tema del que no hablamos, es un tema tabú. Entonces al respecto hay muchos problemas, incluso entre los mismos miembros de una familia, es un tema del que nunca se habla, pero en el que nosotros tuvimos que meternos muy fuertemente en el modelo mental de las personas, entender qué es lo que quieren, qué es lo que les molesta, y a partir de eso desarrollar una propuesta de diseño que obviamente tenía que ser viable en términos constructivos, en términos de instalación, de operación, de mantenimiento, y con base en eso terminó mi especialización con un primer diseño. Ese primer diseño, afortunadamente, lo pude presentar en una convocatoria y en el 2015 recibimos recursos y esos recursos nos permitieron evolucionar de un concepto a prototipos. Estos prototipos empezamos a mostrarlos y empezamos a explicar cómo funciona el esquema, y el esquema es básicamente cerrar ciclos. Este ejercicio, en este esquema, esta infografía que están viendo, habla de un ciclo por la izquierda en el que el suelo genera alimento, nosotros consumimos alimento y el alimento obviamente lo procesamos muy mal, los humanos somos muy malos procesadores de alimento, entonces como resultado nuestras heces fecales son muy ricas en términos de minerales. Este ejercicio del sanitario los separa, facilita los procesos y por el ciclo de la derecha tenemos que del suelo podemos tomar un material de cobertura que es básicamente tierra y lo utilizamos dentro del dispositivo para generar la experiencia más confortable posible y facilitar los procesos que enriquezcan el suelo. Si revisáramos el tema del ciclo del agua, muy seguramente nuestro ciclo de agua no es tan romántico como que todo el agua va, vuelve, se evapora y el agua es infinita. No. En el camino estamos generando una gran cantidad de huellas y solo una está asociada a los sanitarios. Este sistema, que además no lo inventamos, estos son sistemas que han funcionado tradicionalmente durante muchos años, ha estado allí y tiene efectos económicos muy positivos porque no estamos gastando dinero en sacar agua, en poner infraestructuras, en tratar esa agua. Tenemos efectos positivos en términos sociales porque el tema de salud pública de la gente que se enferma con el agua contaminada es muy alto y está invisible mientras nosotros no seamos los que nos enfermamos. Y obviamente el tema del agua que salvamos del ecosistema, más el tema de los minerales que vuelven al suelo, pues generan un impacto ambiental muy positivo. Pero pensar que este es un producto ecoamigable es mucho más amplio. Entonces, cuando en la maestría hacíamos los análisis de ciclo de vida, en términos de producto yo intentaba hacer esta traducción, era los escenarios del antes, el durante y el después. Entender cómo cada uno de estos cuadros que está aquí, entre los procesos primarios, terciarios, hasta que llega al usuario, que está aquí en la mitad, y luego tengo un ciclo de vida que tiene las mejores estrategias posibles, que se puede reparar, cuyo ciclo de vida es muy largo, que la gente usa tranquilamente y que además en su propio objetivo hay un desempeño asociado a la ecoamigabilidad, nos permitía tenerlo mucho tiempo o generar una disposición final que no dejara el ciclo abierto, sino que nos permitiera además volver a los procesos preliminares y volver a mantener el ciclo activo. Este escenario, si se lo hacemos como evaluación a un dispositivo como el sanitario, pues tenemos que cruzarlo no solamente en el antes, el durante y el después, sino también en las tres dimensiones que implica la sostenibilidad. Qué tan económico es antes, durante y después, qué tan socialmente amigable es antes, durante y después, y qué tan sostenible ambientalmente es antes, durante y después. Estos son procesos que dependen del contexto donde se instale el sanitario, en este caso. Pero estos procesos se repiten con muchos temas. En el 2017 estaba haciendo mi tesis y mi tesis estaba asociada a arquitecturas textiles. Y mi tesis fue bien interesante porque la pude integrar al tema del sanitario y en el 2016 ya habíamos iniciado unas pruebas piloto que se enriquecieron con la tesis, montando estos sanitarios en alta montaña para un parque natural en Colombia que se llama el Cocuy. Entonces pudimos montar domos de estos en donde en unos domos habían sanitarios y en los otros domos habían áreas de procesamiento. Esto resultaba muy interesante, pero en el camino nos dimos cuenta que toda esa sostenibilidad económica, porque era mucho más económico que una construcción tradicional, toda esa sostenibilidad ambiental
que también era muy evidente porque podíamos procesar todos estos residuos y reducíamos la contaminación de los visitantes al parque, de los turistas, estaba comprometida por la sostenibilidad social, que no la vimos, ni la gente que maneja el parque, ni nosotros como oferentes de esta solución. Nos enfrentamos a que en la segunda fase del proyecto, el proyecto no pudo ser porque estamos rompiendo con la dinámica local. ¿Eso qué significaba? Que le habíamos quitado una fuente de ingreso a los constructores locales y a proveedores locales, llevando todo desde la capital del país. Entonces, tener una solución que es muy ecoamigable en una o en dos dimensiones, pero que ignora completamente una tercera, pues resulta que hace que el proyecto sea inviable, sea insostenible técnicamente hablando. Entonces hay que tener una mente abierta a que las cosas que estemos haciendo como profesionales en el área no estén pensando solamente en la sostenibilidad ambiental, que es donde casi siempre se enfocan todos los recursos y los esfuerzos, sino que de verdad estén muy equilibrada con estas tres bases. Este tema de los domos es un tema muy divertido que yo trabajé por un interés en las emergencias y los desastres y que se ha vuelto incluso un ejercicio recreativo. Este proceso me ha llevado a visitar el país y a encontrar que la polivalencia que estaba hablando, por ejemplo, el proyecto de la casa PB4 de la Nacional, en estas arquitecturas textiles se permitía en distintos usos. Lo que ven es un área temporal, una zona de recreación y camping. Y este proceso, para poder ser, y parte de la sostenibilidad de estos domos y estas arquitecturas textiles, están en uniones. Estas uniones son un producto de diseño industrial, es un rediseño de un producto norteamericano, en el cual pudimos incluso avanzar con un desarrollo de patente, y en el que el diseño industrial específicamente llegó al nivel de detalle de una compatibilidad con textiles, con cuerdas, con correas. Pero fíjense que todo esto va en una escala. Si no hubiéramos resuelto estos nodos de unión que no perforan la tela para poder unir las telas a las estructuras, no hubiéramos podido tener las arquitecturas textiles donde podíamos instalar los sanitarios ecoamigables para poder tener esa infraestructura en alta montaña. Entonces esto es una cadena que va de lo global a lo específico, y sin proponérmelo mucho, la verdad, esto se volvió un emprendimiento, empezó a tener una cierta demanda y empecé a avanzar. Y lo último que hice fue que este semestre me pidieron cabinas portátiles para los sanitarios. Entonces empezamos un nuevo ciclo y estas cabinas portátiles, como dato especial, van para una mina. Entonces es un proceso donde en las minas normalmente siempre han tenido esa idea de que necesito estar cerca de un río o una quebrada para poder resolver el tema de saneamiento, o sea, poner vertimientos al agua. En este caso no tenían el río y fue muy afortunado que no lo tuvieran porque entonces se vieron obligados a explorar otras soluciones. Y aquí este ejercicio tuvo vida. Este ejercicio hoy por hoy es un desarrollo a nivel TRL7. Si les interesa conectarse con los mundos de innovación, este tema de las siglas de TR7, de Technology Readiness Level, es bien interesante. Planeamos llevarlo a nivel 9 para dejarlo completamente listo y con todas las condiciones que esperamos tener. Pero si pensamos en un futuro mucho más amplio, no podemos pensar simplemente en evolucionar el sanitario. Tenemos que pensar también en cómo vamos a evolucionar la arquitectura. Lo que ven en pantalla son esquemas y bocetos que hemos hecho de cómo tenemos que empezar a diseñar las nuevas arquitecturas residenciales o comerciales en altura para poder instalar estos sistemas. En Bogotá hubo una época en la que se generó un gran conflicto con las edificaciones porque llegó el gas natural y las edificaciones no estaban preparadas para las instalaciones de gas natural. Pasó en muchas partes de Colombia, seguramente en muchas partes del continente. Como resultado empezaron a florecer una gran cantidad de tubos por las fachadas y eso dañó la imagen de la arquitectura, pero también es falta de visión de la arquitectura de cuáles van a ser las fuentes energéticas del futuro. Los diseñadores de esos edificios de hace 30, 40 años claramente no lo tenían en la mira, y hace 15, 20 años empezó este tema y se rompió el proceso porque las arquitecturas no estaban preparadas. Hoy por hoy tenemos que empezar a pensar cómo van a ser estas tecnologías futuras para diseñar la arquitectura. Y empiezan a aparecer cosas como esta. Esto resultó por pura casualidad ser el emprendimiento de un compañero del colegio que, trabajando en temas de facturación de servicios públicos, descubrió que había una oportunidad interesante en la medida en que conectara
medidores y micromedidores inteligentes a la red de Internet para hacer seguimiento de las fugas del agua, para hacer seguimiento de control de cierres de llaves, para facilitar la facturación. Y esto empieza a ser un ejercicio muy interesante porque esto entrega soluciones que tienen que ver con la sostenibilidad en la medida en que tenemos un control muy eficiente de los recursos. Y esto pasa por el agua, por la electricidad y por una gran cantidad de cosas. Y hay muchos actores que se conectan al manejo de información. En la gestión de calidad, las decisiones se toman basadas en datos y hechos. Y cuando no tenemos los datos y los hechos, pues estamos suponiendo. Y nuestras decisiones tienen una gran posibilidad de ser equivocadas. Este es otro emprendimiento de innovación. Carlos Casallas es bogotano, él es tecnólogo en mecánica automotriz y él, encantado con el tema, en vez de pensar en comprar un carro eléctrico, un vehículo eléctrico, decidió averiguar si había forma de convertir los vehículos con los que él trabajaba en eléctricos. Y sí, lo encontró. Entonces, Carlos desarrolló una metodología para poder hacer esta conversión propia, pero la gran innovación que tiene Carlos es que estos carros se pueden cargar conectándolos a la red de 110 o 220 voltios de cualquier vivienda. Claro, Carlos ha tenido muchos problemas, porque los negocios asociados a esto están en vender más carros en los puntos de carga y en los sistemas de recambio de baterías. Y Carlos no está pensando en eso, Carlos está pensando en una opción alternativa. Y él me preguntaba algún día, ¿y cómo hago yo para que la casa me genere la electricidad que necesito sin consumirla de la red? Entonces esa pregunta nos deja pensando en que la energía no es solo para consumir dentro de la casa, sino para facilitar nuestras dinámicas diarias de movilidad por la ciudad. Esto genera unas preguntas en las cuales uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuánta energía tengo en la casa? ¿La estoy aprovechando bien? Yo en mi casa veo que cocinamos y empieza el calor a perderse por los lados de la estufa y empieza a sentir uno áreas tibias, pero ese calor está ahí perdido solamente por un tema de confort térmico, pero podríamos aprovecharlo y convertirlo en una fuente de generación. ¿Que nos falta el producto para llegar a eso? Sí, nos falta el producto. ¿Que podemos desarrollarlo? Tal vez. El tema es que cuántas veces nos hemos sentado a hablar con un ingeniero mecánico, con un físico, con un eléctrico sobre cómo hacemos eso, porque desde la arquitectura no le estamos haciendo esos requerimientos a los ingenieros y a ellos los llamamos solo para que nos arreglen el aire acondicionado o la red eléctrica cuando ya hay arquitectura. Deberíamos tener procesos mucho más integrales y más sincrónicos. En algún momento apareció Juan y Juan me dijo, Leandro, yo estoy trabajando con gente que no tiene para pagar casa, pero no porque no pueda pagar una casa, sino porque no puede pagar lotes. Entonces yo quiero darles tiny houses, porque estas tiny houses no requieren licencia de construcción, se la pueden llevar a cualquier parte y necesito un baño como el tuyo. Entonces empezamos a hablar del tema de tiny houses y resultó un mundo muy interesante asociado a una dinámica social que además es tendencia a nivel global, que tiene pros y que tiene contras como todos los ejercicios, pero que ha generado una serie de reflexiones muy interesantes sobre la vida, sobre la forma de vivir y en este momento en que estamos encerrados en nuestros apartamentos en medio de esta situación global, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una de estas y podernos escapar a cualquier parte de un paisaje rural y poder tener una vivienda confortable y ecoamigable? Ahí hay unos temas muy interesantes. Con ellos el proceso empezó porque querían sanitarios ecoamigables y ahora tenemos conversaciones de cómo mejorar el confort térmico, cómo aprovechar y generar energías y explotar al máximo este ejercicio para empezar a tener mejores temas de vida. Por supuesto, las manufacturas rápidas son un tema muy interesante y varias de estas cosas están asociadas también a la impresión en gran formato. Aquí en Colombia, esta empresa compró una impresora de gran formato. Sé que la Universidad del Biobío también ya tiene una y se están haciendo experiencias muy interesantes que tienen que ver con nuevas formas de cómo concebimos los procesos constructivos y la vida de nuestras edificaciones. Y ahí obviamente los temas estéticos se disparan a unos niveles muy interesantes en los que hay mucho. Es una empresa que conocemos y que es muy famosa por sus temas de tecnología digital. Y lo primero que pasa es que cuando usamos la palabra tecnología, la gente dice,
Tecnología, sí, claro, electrónica, televisores, computadores, y ese es uno de los primeros problemas que tenemos, que tecnología no está limitada a los escenarios de tecnologías digitales y electrónica. La tecnología como definición es conocimiento ordenado racionalmente para resolver un problema humano. Y en ese orden de ideas hay tecnología en muchos escenarios posibles. Este es un escenario que es bastante oculto dentro de este ejercicio del protocolo de tener dispositivos y es el HomeKit. Y me interesó mucho porque ellos están pensando en productos asociados y que son productos arquitectónicos conectados al Internet de las cosas. Y así como Apple lo está haciendo una gran cantidad de gente. Para muchos de nosotros, comprar un grifo de $560, pues obviamente es un lujo que no podemos darnos. Pero cuando empezamos a evaluar qué tan sostenible es esto versus la forma como controlamos, cómo usamos las cosas, puede que eventualmente en algún momento nos sorprendamos de que esto no es una mala inversión y tampoco es un lujo. Dispositivos tiene muchísimo sentido. Este ejercicio tiene que ver con el confort, por supuesto, con el estatus, muy seguramente, pero tiene que ver también con cómo estamos nosotros viviendo estas revoluciones industriales, siendo nosotros diseñadores y que deberíamos ser generadores de demanda de nuevos productos sostenibles. Hoy por hoy estamos en medio de la cuarta revolución industrial y algunos de nuestros países no han pasado casi ni de la segunda. Tenemos que empezar a revisarnos nosotros desde la arquitectura cómo estamos abordando este ejercicio de las industrias y las revoluciones industriales, porque están pasando cosas muy importantes. Estos datos a mí me dejaron realmente muy sorprendidos. Muy sorprendido. Hay dos datos aquí que quiero tocar. El primero es que en 10 años la impresión 3D va a modificar completamente el ejercicio de cómo se está desarrollando el tema de salud. Pero el que más me preocupa, teniendo yo un hijo de 5 años, es este que ven aquí arriba, que dice que el 65% de los niños que están hoy en primaria van a tener trabajos que hoy no existen. Y yo me pregunto, ¿y esos niños en qué casas van a vivir? ¿En las que hemos estado diseñando los últimos 20, 30 años? ¿O vamos a empezar a darles escenarios adecuados para que tengan nuevas dinámicas en las que están trabajando? Yo creo que hay una reflexión muy importante sobre nosotros, cómo estamos viendo el futuro. Y nuestro futuro no se puede quedar limitado a los próximos 5 o 10 años. Necesitamos empezar a tener visiones de futuro mucho más amplias y que no pueden limitarse a estos sistemas en los que hemos estado simplemente consumiendo recursos para llevarlos a nuestros hábitats y en nuestros hábitats solo generar residuos. Muchos de mis vecinos ya están pensando en ¿y cómo resolvemos el tema del aceite? ¿Lo seguimos tirando por el sifón? ¿O qué hacemos con los residuos sólidos? En fin, empezamos a tener unas conversaciones para empezar a romper estos sistemas y empezar a trabajar sobre escenarios más interesantes en los cuales se desdibujan los escenarios. Antes teníamos un hogar y nos íbamos a una escuela, que para algunos de nosotros era un escenario de trabajo, para otros era un escenario de formación, y luego volvíamos a la casa. Y además de eso, si íbamos al médico, entonces íbamos a otra edificación, a otro escenario. Ahora resulta que nuestro hogar es también nuestro lugar de trabajo, es nuestro punto de educación, nuestros niños se están educando en casa, es el lugar donde nos atienden por telemedicina y además de eso es donde tenemos que ver cómo nos recreamos y nos divertimos. Así que estos escenarios se combinaron y estos componentes que ustedes ven aquí en la parte de arriba, que hablan de todos esos recursos que necesitamos para poder vivir en estos escenarios, dependen de cosas, y aquí solo voy a tocar dos para no ir muy lejos, que tienen que ver con las redes solidarias. Entonces ahora yo descubrí que mis vecinos tenían una empresa de lácteos y ellos nos dan lácteos. Descubrí que mis vecinos cocinan. Descubrí que mis vecinos me pueden dar el almuerzo mientras yo trabajo y son los vecinos que están en este momento en otros escenarios de vida y que nos podemos apoyar entre nosotros. Entonces ese ejercicio de ser simples consumidores y pasar a ser prosumidores, en términos de que producimos y consumimos al mismo tiempo, es muy interesante, pero desafortunadamente la arquitectura se ha quedado corta. Los productos que necesitamos en casa se han quedado cortos para tener escenarios de sostenibilidad. Y ahí es donde el tema de la sofisticación técnica también hay que replantearlo. Nosotros tenemos esa idea que las cosas sofisticadas son complejas. Puede que sean complejas, pero deberían
ser pensadas en función de las cosas simples de la vida que tenemos que empezar a vivir. Yo empecé a abordar este tema de la sofisticación técnica por allá hace 15 años, cuando estaba en mi proyecto de trabajo de grado en el cual empecé a trabajar emergencias y desastres, y encontré cosas en el camino como estas. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen de Benin, de una zona inundada. Aquí hay un gran nivel de creatividad y de innovación tecnológica, aunque no parezca, aunque haya mucha pobreza y mucha necesidad en medio de esta imagen. Esos tanques que ustedes ven ahí abajo fueron diseñados con unos procesos tecnológicos industrializados altamente eficientes, altamente sofisticados. Y si el diseñador en algún punto hubiera pensado, ¿será que algún día mis tanques van a volverse balsa? Seguro que esos tanques de combustible tendrían un diseño mucho mejor. Y aún así es un buen diseño. Pero fíjense que la capacidad de llevar un producto como este, que es sostenible en muchas perspectivas a pesar de que sea en plástico, está en manos de la gente que tiene necesidades. Entonces nosotros tenemos que acompañar procesos en los que no solamente le resolvemos a la gente necesidades, sino que les damos las herramientas para que ellos mismos se resuelvan necesidades. Esto es África. Les presento la versión colombiana, que es en zonas donde se han inundado, utilizan tapas de tanques de agua para movilizarse en las zonas inundadas. Esto pasa por todas partes y estas tapas fueron hechas también con unos procesos industriales muy sofisticados, pero los objetos son altamente ecoamigables en la medida en que son sostenibles social, económica y ambientalmente. El tema de arquitectura textil en algún punto, cuando estábamos justamente en la maestría en el 2016, hubo un gran terremoto en Ecuador, tuvimos la oportunidad de mandar este prototipo que habíamos hecho en el 2015, lo mandamos para Ecuador. Incluso el arquitecto que está ahí en la foto es estudiante de la maestría y él pudo poner en marcha todo este proyecto y pudimos darnos cuenta que sí era viable resolver este tipo de cosas. Es muy importante que entendamos que las emergencias y las situaciones críticas se están convirtiendo en un gran problema porque tarde o temprano alguna de estas situaciones nos va a alcanzar. Para la gente que está en Chile, que saben lo que es vivir la emergencia y el desastre, para otros países del mundo, ya no es una cuestión de si algún día me va a tocar. La pregunta es cuándo. Estadísticamente está prácticamente confirmado que algún día nos alcanza. Este tipo de cosas tienen que ver con la educación, con nuestra conciencia sobre las cosas. Y como educadores tenemos que ponernos al día con los nuevos medios y las nuevas formas de comunicar, porque no podemos seguir escribiendo fantásticos trabajos y tratados de conocimiento en maestría en libros que nadie lee. Tenemos que empezar a llevar este conocimiento a la gente, estas soluciones a otros escenarios, y tenemos que empezar a tener una serie de miradas más amplias. Y por supuesto tenemos que conectarnos humanamente con la gente con la que estamos trabajando. Tenemos que aprender a reírnos de estas cosas, a llorar con estas cosas, pero también a sobrellevarlas en términos de resiliencia social. Muchas gracias. Gracias, Leandro, por tu presentación muy completa, muy motivadora y clara por lo demás. Tenemos ya algunas preguntas, comentarios. Matías, ¿hay acá algo, no? Si no, partimos conversando un poquito con Leandro. Bueno, Leandro, la verdad es que esto da, pero para una conversación en extenso. Pero a ver, yo veo que evidentemente acá hay un despliegue, ¿cierto?, de tratar de compartir todo esto desarrollo que has venido llevando adelante y proyectos que has venido participando, pero yo veo detrás más bien una intención de compartir una motivación, ¿no? De tratar de contagiar con este pensamiento. Y en ese sentido yo quiero llevarte al tiro a una pregunta, porque hay ideas fuerzas que vienes repitiendo ahí permanentemente, veo líneas
social muy fuerte, pensamiento de ciclo de vida, pensamientos de ecodiseño. Hay cierto, evidentemente, un matiz quizás no tan tecnificado, sino que hay una intencionalidad de llevar a la sustentabilidad a un tema transversal. Detectas también ciertas barreras, ¿no? Por lo tanto, yo lo primero que quiero preguntarte, ¿por dónde empezamos? Tú señalas la educación, de acuerdo, pero ¿cómo lo bajamos en términos concretos? Tú hoy día estás siendo parte de, ¿cierto?, de la formación de profesionales y seguramente a nivel de posgrado de especialidades, pero ¿cómo lo bajamos eso en lo concreto, en la realidad? Bien, hay dos caminos que yo creo que es importante abordar. Uno es, si bien la universidad tiene como misión generar conocimiento, creo que para poder aterrizar ese conocimiento tenemos que enfocarlo en resolver problemas. Y en ese orden de ideas, yo creo que los problemas siempre han estado allí y que en mi experiencia con el desarrollo del sanitario seco, nos hemos acostumbrado al problema y la gente no ha visto la necesidad de resolverlo. Pero cuando se evidencia esa necesidad, entonces se detona la conexión que implica que ese conocimiento empiece a fluir en soluciones concretas. Voy a dar un ejemplo para ir mucho más concreto. En este punto de la pandemia en Bogotá, cerca a la ciudad, hay mucha zona rural y hay mucha vivienda que se usaba como vivienda de recreo. Entonces mucha gente de la ciudad empezó a salir y ahora que ya vive permanentemente fuera de la ciudad, encontró que los tanques sépticos y los sistemas de procesamiento que tenían están colmatados, tienen los suelos contaminados y una gran cantidad de situaciones complicadas que se están dando allí. De eso no se daban cuenta porque solo iban cuando de repente tenían momentos de recreo y no era suficiente para darse cuenta del problema. Y cuando hablan con los vecinos de cómo lo resuelven, dicen, no, es que eso siempre pasa. Cuando llueve, los pozos sépticos se llenan y pues las heces fecales salen y huele mal. No, ya nos acostumbramos. Entonces, la gente que llegó nueva de la ciudad dice, no, no podemos, tenemos que resolverlo porque nos vamos a enfermar, porque A, B, C, D. Y entonces allí empiezan a haber conexiones en las que ya no puedo teorizar con ellos de si se debe o no se debe, de qué tan bueno es, sino de, vea, mi respuesta es esta y es así de costosa, se puede manejar así, se instala así y empieza a tener conexiones muy directas. Las universidades tienen una serie de escenarios de extensión académica que son muy interesantes porque conectan a los estudiantes que tienen ese conocimiento en abstracto y lo llevan a problemas concretos en los que hay que dar respuestas en forma de conocimiento, en forma de metodologías, en forma de dispositivos. Y ahí yo creo que empieza a generarse esa aterrizada real de lo que está pasando. Entonces, mi primera invitación como respuesta a esta pregunta es, hay que salir del aula, hay que empezar a ver esos problemas. Y los problemas no están muy lejos, los problemas están en mi casa, los problemas están en la finca de mi papá, están muy cerca, sino que como que los hemos ignorado. Cuando empezamos a abrir estas conversaciones de qué puedo resolver con el conocimiento que tengo, los problemas empiezan a surgir casi espontáneamente. Y allí las respuestas son de muchos niveles y yo creo que en eso también tenemos que estar muy abiertos. Y es que hay mucho conocimiento informal que está por allí flotando y que a veces lo descalificamos desde la formalidad de la universidad, pero en el cual nos podemos enriquecer. Yo creo que hay cosas que pueden suceder muy interesantemente si nosotros empezamos a abrir estas conversaciones, pero enfocados sin distraernos de resolver el problema. Perfecto. Gracias, Leandro. Yo tengo algunas consultas, pero veo que hay bastante interés de parte de nuestros espectadores, así que te voy a leer algunas preguntas. Tengo acá a Esteban Torres, dice, felicitaciones, Leandro, un agradecimiento por compartir su experiencia. Una consulta, ¿tal vez han desarrollado algún proceso comunitario de implementación del saneamiento seco? ¿Se ha gestionado comunitariamente el sistema? ¿Qué recomendaciones puede hacer al respecto? Saludos desde Quito, Ecuador. Bien, perfecto. Efectivamente hay muchas experiencias de saneamiento. La que les mostré de hoy es apenas una. Una de las cosas interesantes que me pasa con el sanitario es que cada semana recibo correos electrónicos que van desde México hasta Chile y Argentina, pasando por todo el continente. Y hay varias experiencias.
Hay una red latinoamericana en este momento de varias iniciativas de sanitarios secos y de esquemas de saneamiento que están funcionando en el continente. Las recomendaciones al respecto de estas experiencias siempre van a lo mismo. Hay que tener un gran proceso de educación con las comunidades para romper esa barrera tan fuerte que tenemos del tema emocional realmente. Entonces, todos tenemos más o menos los mismos problemas y por eso nuestro dispositivo es un poquito complejo en su configuración, pero está hecho precisamente para romper esos paradigmas como de que yo quiero llegar al baño y no encontrar las heces del que vino antes, porque eso es como, no sé, retroceder en mi estatus de vida y mi nivel de confort. El ejercicio de que el procesamiento es mucho más simple cuando se hace separación que cuando se hace mezclado. Eso ha ayudado mucho a facilitar que haya asimilación de las comunidades en el proceso. Y hay una serie de iniciativas de empresas que están trabajando por responsabilidad social empresarial, procesos específicamente aquí en Colombia estamos trabajando con una empresa que se llama SeptiClean, tienen un proceso que se llama Mi Baño Digno y con ellos estamos formulando un nuevo esquema que implique llegar a los sitios donde no hay acueducto y alcantarillado con dispositivos de este tipo, pero en los que parcialmente participe la empresa facilitando el proceso y parcialmente participe el usuario también haciendo un buen uso de los dispositivos. El ejercicio tiene que ver mucho con el confort. Si huele bien, si se ve limpio, si da esa expectativa de una buena experiencia, en general lo demás funciona. Pero somos personas altamente emocionales, somos personas altamente perceptivas, entonces para nosotros el olor, el tacto, la vista es muy definitivo en la forma como hemos sido educados y cómo funcionan estos sistemas. Absolutamente, y el paradigma también funciona ahí anticipadamente. Gracias, Leandro. Tenemos otra consulta de Sebastián Girardi. Sebastián consulta, hablando de construcción industrializada, ¿cómo es el flujo de trabajo que realiza Leandro normalmente desde el diseño hasta construcción, tanto de los sanitarios como de los domos? ¿Qué tecnologías se involucran en el proceso? Bien, ahí voy a aprovechar aquí para contarles entonces más o menos este escenario. Voy a compartirles pantalla, a ver si logro mostrarles rápidamente algo. Sí, perfecto. La respuesta a esto está asociada, a ver, aquí. Si este es el ser humano, nuestro proceso de diseño normalmente está asociado a un ciclo cerrado en el que arrancamos con el ser humano y volvemos a él. Me explico. Nosotros entendemos el problema, dónde vive esta persona, qué soluciones hay ya implementadas en el medio, qué opciones de tecnología y conocimiento hay, y luego hacemos un proceso de validación y comprobación. Este ejercicio nosotros lo hemos ido perfeccionando en el camino, pero nos hemos dado cuenta que cuando no cubrimos esta primera parte, luego el resto del proceso no funciona. ¿Qué pasa con los diseñadores? Que nosotros somos muy ágiles mentalmente y rápidamente nos saltamos esto, lo dejamos en el mundo de la intuición, no evaluamos el mercado, las condiciones de los usuarios, nos ponemos en los zapatos del usuario rápidamente y luego realmente solo hasta que tengamos esta validación en términos de idea es que deberíamos empezar a diseñar. Entonces lo que nosotros hacemos, luego vienen los prototipos asociados a los ciclos de uso, asociados a la forma, y esto se vuelve un ciclo en el que los prototipos se prueban y se comprueban, y si resulta que funcionan, pues avanzamos. Aquí en el camino nos hemos dado cuenta que por varias razones el tema de propiedad industrial es bien interesante y solo hasta que se cubren los escenarios de propiedad industrial vamos a la producción. Y de la producción, pues empezamos con los temas de logística en los que ya nuestros desarrollos llegan al usuario. Y este ciclo se repite constantemente.
Cuando yo tengo mi producto ya en manos del usuario, mi usuario me da una retroalimentación y ahí viene la fase 2, la versión aumentada, la versión mejorada, la versión más económica, la versión portátil. Y en este proceso hemos tratado de utilizar todas las herramientas posibles, digitales, colaborativas, análogas. No nos hemos desprendido de hacer prototipos físicos. Yo sigo un poquito como la vieja escuela de la arquitectura, creyendo que hacer modelos digitales es buenísimo, trabajar con BIM es fantástico, pero hay un cierto nivel de percepción de la maqueta física en análoga que además uno ya la puede llevar rápidamente con la impresión 3D a la vida real, en las que todo este ejercicio se cierra. Esto es básicamente diseño centrado en el usuario desde la perspectiva de diseñamos para el usuario y todo funciona en la medida de que vuelve al usuario. Y esto está obviamente mediado por el tema económico. Lo buenísimo de estos esquemas es que solo con tener una idea brillante, por acá al comienzo, yo puedo explorar los temas de dinero. Y pues vivimos en un sistema en el que la sostenibilidad económica de nuestras ideas es importante. Entonces, este es el modelo propio. Hay varios modelos en distintas oficinas de diseño. Lo que hemos aprendido es que si nos saltamos un paso, tenemos problemas más adelante. Entonces, como tecnología, esto nos resulta práctico y lo hemos repetido para los sanitarios, para los domos, para los nodos y ahora para los procesos de trabajo colaborativo con otras iniciativas. Nos está resultando muy bien. De pronto, una cosa que vale la pena que aclarar, si ustedes se dan cuenta, uno tiene que estar centrado en zapatero a tus zapatos. Nosotros somos diseñadores, mi equipo de trabajo es de diseño. Nosotros no hacemos trabajo de campo con comunidades directamente, tenemos aliados estratégicos para eso y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en equipo. Entonces hay gente de ingeniería ambiental, de disciplinas de saneamiento, de trabajo social, que trabajan con las comunidades y nosotros acompañamos ese proceso, pero los que hacen el trabajo está allá. Pero así como hay trabajo con comunidades, pues tenemos que trabajar con clientes VIP que quieren una cabaña de recreo móvil y portátil y entonces con ellos hay que hacer otro proceso. Entonces, fíjense cómo este usuario que está en la parte superior del ciclo, pues se vuelve una serie de escenarios de grupos poblacionales con los que tenemos que interactuar de manera distinta. Gracias, Leandro. Tengo acá una felicitación de Matías Navarro. Dice: muchas gracias por tu presentación, me encantó el tema y tu forma de abordarlo. Gracias por compartir tus proyectos e ideas. Estoy haciendo el magíster y creo que hay algunas líneas y pensamientos que no había considerado nunca como aplicación de la arquitectura en la realidad. Me gustó sobre todo el proyecto del baño seco y el domo, sobre todo por el concepto de poder ser autosuficiente. Bueno, evidentemente es lo que estamos hablando, ¿no? También hay mucha motivación de lo que tú cuentas y si eso tú lo replicas digamos, en espacios que puede llegar, ¿cierto?, a reproducir estas ideas y incentivar en definitiva a las generaciones también jóvenes en esta línea. Leandro, yo quiero aprovechar un poquito el diagrama que tú hiciste y quisiera preguntarte referente a todo el tema del abordaje tecnológico que tú haces y lo que conlleva el concepto de proteger, ¿no? De proteger intelectualmente. También mencionaste que tenías en los domos, ¿no? Algunas patentes en proceso y en baños secos estabas en nivel TRL7, ¿no? Y que pretenden llegar al 9. Entonces, te quiero hacer la pregunta porque no es tampoco tan común que un arquitecto que por bien está, digamos, ligado al tema del diseño, pero que se mueve en estas aguas que tiene que ver con un lenguaje un poquito más tecnológico y de transferencia tecnológica. Cuéntame un poquito por qué tú dices que ahí hay una salvedad y que valdría la pena detenerse un poquito en este salto de prototipo antes de pasar al nivel producción en términos de la necesidad de proteger intelectualmente. Bien. ¿Has tenido experiencias negativas al respecto? Afortunadamente no he tenido experiencias negativas, pero sí he estado cerca de amigos que han tenido experiencias negativas, entonces parte de la experiencia de sabiduría nuestra como profesionales es aprender del conocimiento de otros. El tema tiene varios niveles, digamos que en el plan positivo,
la posibilidad de proteger el conocimiento, ya sea abriéndolo o restringiéndolo, depende de los intereses personales en términos de si quiero hacer negocio o no con eso, o de si quiero permitir que ese material quede de acceso libre para que se pueda aplicar en otras partes del mundo. Para nosotros hacer este diseño y que eventualmente se quedara limitado a América Latina, pues no tiene mucho sentido. Obviamente tenemos la expectativa de que un sanitario seco nuestro pueda estar en cualquier parte del mundo resolviendo los problemas para lo que fue diseñado. Hay como varias perspectivas para el tema de propiedad industrial. Para los que somos docentes, por supuesto, las patentes cuentan como desarrollo académico de nuestra labor. Para los que estamos en procesos de emprendimiento, el ejercicio de proteger la propiedad industrial implica también cuidar la calidad de las cosas que se hacen para limitar el control de cómo se producen y cómo se hacen cosas. Pero también hay casos que no son tan afortunados. Ya conozco al menos 2 casos de personas cercanas que han diseñado cosas y han sido compradas por empresas que en teoría las iban a poner en el medio, y lo que hicieron fue que con esa patente restringieron y evitaron que esas soluciones salieran al medio. ¿Por qué? Porque eran negativas para los negocios que tenían en otros esquemas. Entonces puede sonar un poquito conspiranoico, pero pues hay que proteger el conocimiento que uno tiene, sobre todo con el objetivo de que llegue a quien tiene que llegar. Nosotros hemos estado abiertos a varias opciones, pero por otro lado también hay que entender que las patentes no son una cosa complicadísima, terrible, imposible de manejar. Por supuesto, requiere cierta dedicación, requiere mucha precisión, requiere una cierta experiencia que se puede conseguir con asesorías. Las cámaras de comercio en general de todas las ciudades están tratando de que nosotros desarrollemos conocimiento, lo convirtamos en una solución que pueda llegar al mercado, y las patentes pues hacen parte de esos indicadores para las universidades, para los sectores industriales, etc. Entonces, creo que es un tema que está abierto. Para mi sorpresa, en el 2015, cuando iniciamos el proceso, fuimos muy ambiciosos y nos propusimos sacar al menos 3 patentes. Y sorpresivamente las logramos, y logramos iniciar el proceso de las patentes sin tener ninguna experiencia y con unas asesorías muy perimetrales. El tema allí es que resultó que no entendíamos cómo los negocios están asociados a los ciclos de tiempo de las patentes. Entonces, si estamos pensando en un ejercicio de protección del conocimiento para que llegue a quien tiene que llegar, no hay mayor problema. Pero cuando pensamos en términos de negocio, siempre es importante hacer una patente y entender los tiempos en los que uno puede hacer esa patente nacional, en cuánto tiempo puede o debe hacer negocios para llegar a una PCT, a un estudio de patentabilidad internacional, y poder iniciar patentes en otras partes del mundo. Hace poco, por ejemplo, hubo un problema no con una patente específicamente, sino con una miel en Chile precisamente, que parecía una broma, pero la miel Gibson dio mucho para hablar por todo el mundo, porque claramente nosotros somos personas dentro de este escenario de consumo en el que la imagen, la marca, el sonido y todas estas cosas tienen mucho que ver. Entonces, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las patentes de invención son cosas que tenemos que empezar nosotros a entender, porque nos dicen reinvéntense, pero uno no sabe ni por dónde, y luego uno tenía la idea brillante que podía sacarlo a uno del pantano, y uno no sabía que tenía esa posibilidad. No soy el primer arquitecto que descubre eso. Hay otros arquitectos que se han dado la sorpresa de que se acerca alguien que les dice, oiga, pero esto se puede patentar. Y un arquitecto dice, ¿en serio? Y brillamos por nuestra ignorancia en el tema. Entonces es un tema que yo creo que puede verse, a veces como hacemos cosas tan abstractas no entendemos cómo eso se vuelve una patente, pero cuando hacemos un esfuerzo un poco más allá de la tesis de maestría o de la tesis de doctorado y decimos, bueno, ¿esto cómo se aterriza en una solución concreta? Ahí está el potencial de patente. Y creo que los norteamericanos lo tienen mucho más claro que nosotros. Muchos profesores no viven realmente de su sueldo de docentes, viven de participar de las becas y subvenciones que le da la industria a la universidad, y participan de las regalías de las invenciones que obviamente se formalizan a través de patentes. Entonces, son lecciones que tenemos que aprender. Así es.
Por eso un poco te hacía la pregunta, ¿no? Porque creo que hay bastantes conocimientos al respecto y también tiene que ver con un tema de legislación, ¿no? Que también resguarde y que incentive, que propicie proteger intelectualmente todos estos trabajos. Laura, no sé cómo estamos con los tiempos, si estamos muy excedidos. Hay una pregunta ahí que es complementaria a la anterior que te habían hecho y que también yo quería ir por esa línea, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, que ese es el punto sensible y clave, ¿cierto?, de todos estos emprendimientos y de la investigación en general, ¿no? ¿Cómo nos financiamos? Entonces, veo que están preguntando también, quedó esa pregunta ahí en el chat, de cómo has financiado tú todo esto desarrollos tecnológicos. Bien, voy a responderlo diciendo que la principal accionista de mi empresa es mi esposa. Pero fuera de broma, el ejercicio realmente en nuestro medio depende de factores de confianza. Nos han vendido unos iconos falsos, ¿no? Hace un tiempo yo leía un ejercicio donde decía, a ver, ¿cómo fue que arrancó Bill Gates? Ah, sí, claro, Bill Gates arrancó con $200,000 que le prestó su mamá luego de los contactos de ponerlo a trabajar en una empresa. ¡Wow! Steve Jobs tampoco arrancó de cero. Zuckerberg estaba en Harvard, así que su familia tenía recursos para avanzar en muchas cosas. Mucho de lo que nosotros hacemos arranca con la confianza de la familia. Y lo primero que pasa es que la familia no sabe nosotros qué estamos haciendo. No tienen ni idea de nosotros para qué le servimos a la familia. Muy pocos tenemos esa conexión con la familia en la que hay esas lógicas. Y resulta que claro, nos atoramos un poquito ahí. Yo creo que la familia es importante. Luego tenemos un bache muy importante que tenemos que resolver y es aprender a formular proyectos. Por eso metodologías como marco lógico, metodologías que lo llevan a uno a entender con detalle el problema que hay que resolver, con detalle los objetivos que tenemos que escribir, yo creo que fue lo que me sirvió. En el 2014, cuando yo me presenté al proyecto de una convocatoria en Colciencias en Colombia, que era la entidad que apoyaba la ciencia y la tecnología, antes de que existiera el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo que mi gran fortuna era no estar contaminado con un montón de teoría al respecto, sino que simplemente tenía que poner en el papel qué quería hacer para resolver qué problema, cuánta plata y cómo lo iba a hacer. Esas claridades de aprender a escribir un proyecto, eso es clave. Luego, cuando tienen un proyecto escrito, cualquier escenario es posible. Entonces, yo he tenido amigos que me prestan dinero. Ahora existen los escenarios de crowdfunding que ayudan muchísimo. Hay centros de inversión, ángeles inversionistas. Están las mesas de negocio que le ayudan a uno a trabajar en las cámaras de comercio. Y por supuesto, también están todas las convocatorias nacionales e internacionales, universitarias, académicas o abiertas que hay en muchos sectores y que nosotros no aprovechamos, dineros que se pierden, realmente se pierden, porque no llegan propuestas. Hace poco un amigo que trabaja en sostenibilidad dio una charla y él decía que él se presentó a unos proyectos y a unas becas y él creía que era porque su proyecto era muy bueno. Y cuando llegó y por fin ya estaba en Alemania recibiendo las mieles de su financiación, preguntó por qué. Y dice, pues porque usted fue el único que se presentó. Entonces las lecciones realmente de por qué nosotros no accedemos a financiación es porque nos quedamos pensando atorados en ¿y cómo lo hago? En vez de empezar a escribir el proyecto, de empezar a rastrear esas becas, de meterse en esas redes, de empezar a contarle a la familia que uno tiene ese proyecto. Y ha sido mi familia la que me ha mandado, mira, Leandro, aquí está esta convocatoria que me llegó, ¿te sirve o no te sirve? Entonces, fuera de broma, la familia ayuda muchísimo, los conocidos, los amigos. Mi suegra dice que uno no debe contar los proyectos que tiene. Yo creo exactamente lo contrario. Uno tiene que contarlo para que la gente sepa uno en qué está. Y a mí me sorprende que con todos estos años que yo llevo haciendo todo este ruido sobre mi trabajo, todavía tengo amigos que no saben que yo trabajaba con sanitarios secos o que trabajaba con domos y los necesitaban para su proyecto de glamping y su proyecto turístico en la finca de la familia. Cosas así pasan todo el tiempo.
Entonces, entendiendo que existen, ¿cierto?, las posibilidades de financiamiento de algún otro lado, ¿cuáles serían las barreras que ves tú en el, yo diría, un poco la masificación o en tratar de multiplicar, en definitiva, este efecto en profesionales? Tú dices, la arquitectura está atrasada. Yo diría que en general, los profesionales del sector vinculado a un sector creativo y productivo, me parece que estamos un poquito atrasados en general. Entonces, ¿cuáles serían las barreras que tú ves si tuviéramos que enumerarlas? Si tuviéramos que pensar en barreras para financiación específicamente, me preguntas. No Oh, solamente no. en financiación, sino que para dar el paso de que ya no tengamos que estar explicando, ¿cierto?, ni hablando de sostenibilidad desde el punto de vista educativo, sino que ya esté internalizado a estas alturas como sociedad en general, ¿no? O sea, siempre se espera que a través desde la academia, la educación, tú vengas formando, pero me parece que ya, ¿cierto? Desde Brundtland en adelante han pasado una cantidad de años suficiente como para que podamos internalizar ya ni siquiera, yo diría, son conocimientos, yo hablo de pensamiento. Sí, yo desafortunadamente creo que nuestro rezago y nuestra principal barrera sigue siendo la ignorancia y la falta de empatía. Entonces hay gente que tiene mucho conocimiento, pero que no quiere hacer el esfuerzo de, de darse cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo en su forma de vida. Me ha pasado con cierta frecuencia que la gente me dice, no, pero yo aquí tengo agua, yo no necesito un sanitario seco. Y yo le digo, bueno, muy bien, ¿ya has pensado cuánta agua contamina tu sanitario tradicional? Y eso cuando es una conversación con un hotel de 50 habitaciones con 3.000 litros de agua contaminada al día, se vuelve un tema como de, ay, no sabía. Entonces, es cierto que hay mucha capacitación y mucha formación al respecto, pero como que todavía ese nivel de conciencia está muy cerrado en algunos sectores y en algunos círculos. Eh, y yo creo que pues la principal barrera sigue siendo esa, como esa falta de conciencia y de empatía. Incluso a nivel de las entidades públicas. Muchas entidades públicas están pensando desde la vieja lógica de hay que hacer implementaciones de soluciones que sean económicas. Y bueno, si usted hace una solución económica pero socialmente insostenible, ¿qué pasa? No, pues, no, es que el criterio es economía, es el criterio del gasto público, por ejemplo. Entonces hay una serie de barreras asociadas, yo diría que a la ignorancia, a las malas administraciones, a la falta de perspectiva y de visión de vida futura, a la corrupción, por supuesto. Eh, entonces, tenemos que seguir intentando ese tipo de cosas. Afortunadamente, hay un buen grupo de gente, de espacios serios que intentan hacer cosas y que no están jugando ese juego con una perspectiva más amplia. Pero esas, en principio, esas son las principales barreras con las que me he enfrentado en los últimos años intentando hacer gestión pública o gestión de proyectos con estos temas. Ok, vamos a dar paso a la última pregunta y terminamos, ¿ok? Listo. Me preguntan, o sea, que te transmitan la pregunta, ¿cómo abordas el trabajo interdisciplinario? ¿En qué etapa del diseño? ¿Y cuáles son las alianzas estratégicas a las cuales tú haces referencia? Bien. En todas esas fases hay un ejercicio un poco desde la gestión de calidad en la que se habla del trabajo en equipo, con un ejercicio que se llama, con un principio que es el principio de liderazgo y el principio de trabajo en equipo. Entonces, el trabajo interdisciplinario se ajusta de acuerdo al objetivo del proyecto que estamos trabajando. Y con base en eso, pues en este caso, por ahora en nuestro equipo de trabajo, yo soy el director de proyectos y establezco los roles y las necesidades de roles para resolver los problemas específicos que se están dando. En el equipo tenemos participación de ingenieros ambientales, tenemos de ingenieros sanitarios, estamos teniendo apoyo de ingenieros electrónicos y eléctricos para resolver temas de los componentes de la nueva versión del sanitario. Cuando trabajamos con entidades, pues entonces tenemos que empezar a vincular gente asociada a temas específicos. Por ejemplo, el tema de trabajo social, cuando se trabaja con comunidades en situación de desastre, nuestro aliado es Cruz Roja.
Entonces, no tratamos de absorber todos los roles nosotros, sino de buscar los aliados de acuerdo al tipo de contexto, al tipo de trabajo que tenemos que hacer. Y cuando los temas son de producción y son temas comerciales, pues obviamente tratamos de buscar el ejercicio de ese trabajo interdisciplinario. Ahí hay un tema muy complejo y es que, claro, todos evaluamos subjetivamente y tratamos de ser objetivos desde nuestra área de conocimiento y de nuestra experticia. Y el trabajo en equipo implica un nivel de escucha y un nivel de humildad muy complicado que en general los latinoamericanos no tenemos. Debe ser por una tradición educativa muy seguramente. Entonces aprender a decir, oiga, eso no lo sabía, o sí, tienes razón, me equivoqué, yo creo que es lo más importante del trabajo interdisciplinario, más que tener gente capacitada en lo que sabe, es tener gente que sea capaz de establecer esos lazos de intercambio de conocimiento que permitan lograr el objetivo. Y eso es muy importante, o sea, el tema de liderazgo implica tener una meta y uno puede dar una curvita para llegar a la meta, pero no renunciar nunca a la meta. Y en eso los latinoamericanos a veces como que no vemos las victorias tempranas, nos desanimamos y de una vez queremos como, ah, no, esto no fue. Entonces es un tema de constancia muy complejo y las alianzas estratégicas en este caso implicó saber para qué somos buenos y qué queremos hacer. Entonces, con mi equipo, más recientemente ya llegamos a la conclusión de que lo que queremos hacer es diseño y desarrollo. Un personaje, un asesor, un mentor, eso además es importantísimo cuando uno no está metido en este tema, conseguir gente que tenga esa experiencia y que la quiera compartir con uno. Mi mentor decía, Leandro, es probable que lo que yo veo es que usted claramente no va a ser productor, porque usted no está intentando montar una empresa de metales y de fibras para producir. Eso usted lo va a subcontratar, alguien más lo va a hacer, aliado número 1. Pero usted tampoco está intentando montar una empresa de comercialización. Ahí viene mi aliado número 2. Usted tampoco va a montar una empresa de diseño de software para IoT para sanitarios secos. Ahí hay un tercer aliado. Y así sucesivamente, todo eso se define en función de zapatero a tus zapatos, de entender uno qué quiere hacer y no llenarse de cosas. Y cuando se hacen sociedades, pues lo mejor es tener sociedades que lo complementen a uno, no gente que piensa como uno y que sabe lo que uno hace, porque si no, no hay ningún crecimiento en la organización. Creo que esas lecciones, cuando uno ve juiciosamente Shark Tank y todos estos escenarios de emprendimiento, surgen rápidamente de tener esas claridades y sobre todo disfrutar este trabajo, porque si uno deja que la disciplina se le vuelva un problema emocional o de estrés, pues ya definitivamente uno renuncia y no es sano. Se deja absorber por eso, no es sano, exactamente. Absolutamente. Leandro, yo no me queda más que agradecerte, se pasó volando el tiempo, para mí por lo menos, encontré muy, muy entretenida y nutritiva tu presentación. Agradecerte. Hoy me hice una última pregunta. No, no sé, pero no me la han hecho. Nada, decirte que en realidad, bueno, todo lo que tú planteas, evidentemente estamos en acuerdo. Yo me quedo con frases para cerrar, ¿cierto? En definitiva, es un diseño y una construcción consciente. Yo creo que es eso, ¿no? Finalmente consciente con el entorno, consciente con la sociedad, con nuestro medio ambiente, y creo que se puede, a través del diseño, aportar muchísimo, muchísimo al ámbito de la arquitectura y construcción sustentable. Así es que yo creo que efectivamente, haciéndole honor a la actividad, ¿cierto? Compartiendo saberes, agradecemos tu presentación. Me están presionando aquí con la pregunta, ¿o no? ¿La hacemos? Espérame. Que la haga. A ver, pero ¿por qué si yo las nombré todas? Dame un segundo, Leandro, para que después no me estén diciendo no. Matías, que haga la pregunta, Matías. Ah, ya, vale. Hola, Leandro. Oye, primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Me pareció súper interesante cómo
poder concretar o cómo se pueden concretar las ideas que todos tenemos en la universidad y en los programas de magíster. Una consulta súper cortita. Vi que tenías unos esquemas respecto del diseño como del baño completamente con la instalación de este baño seco. Y detrás había un espacio para la operación, digamos, para el cambio de los estanques. ¿Tú tienes estimado cuál es la viabilidad económica de que una familia o esto se pudiera implementar en una casa unifamiliar en términos de costos para una familia? ¿Es viable ahora? ¿Podrá ser viable en el futuro? Sí, el ejercicio de costos, y eso también es otra cosa que nos toca aprender porque pues, nosotros estamos acostumbrados a manejar los costos de arquitectura y cuando se trabaja en producción industrial no es lo mismo decir que voy a hacer un muro y voy y compro 50 ladrillos a decir que voy a diseñar el muro, a diseñar el ladrillo y a producir 5.000 ladrillos que tengan el precio adecuado. A ese reto me estoy enfrentando yo. Entonces, es importante que como arquitectos nos conectemos a los diseñadores industriales, le hagamos requerimiento, generemos esa demanda, porque de la economía de escala de producir esos sanitarios es que uno puede empezar a tener esos costos. Entonces te lo voy a responder así. Si yo hoy produzco un sanitario, uno solo, me cuesta más o menos $1.000 en una producción semi-industrial. Pero si produzco una docena, puedo bajar a $850, $900. Pero si doy el salto a producir 200, puedo bajar un 40 hasta un 50%, porque ya puedo cambiar el proceso, puedo cambiar otras cosas. Pero para poder dar esos saltos necesito un mercado que demande esas cantidades. Entonces, desafortunadamente, si no logro tener un mercado que me jalone esas economías de escala, no vamos a poder avanzar. Entonces, en este momento estoy un poco atorado porque el ejercicio está limitado porque la demanda es muy bajita. En la medida en que este escenario aumente, vamos a poder avanzar. Pero es parte de la tarea. Si no hacemos este ejercicio ahora, no vamos a tener esa demanda dentro de 4 o 5 años para poder llegar a ese nivel de costos que sería viable. Y hay otra cosa importante, y ahí vale la pena las herramientas de análisis de ciclo de vida, porque cuando nosotros pensamos en un sanitario tradicional, un sanitario tradicional vale 100, $120, y un sanitario como el mío vale casi 10 veces más. Entonces tú dices, no, pero es que es absurdo, eso es insostenible. Entonces ahí vienen las conversaciones detalladas. Muy bien, tu sanitario tradicional va con tuberías de 4 pulgadas. ¿Cuánto suma eso? Va con impermeabilizantes. ¿Cuánto suma eso? Va con tanques de agua. Y va con el agua que vas a estar pagando durante los 10, 20, 30 años que tengas ese sanitario. Cuando empiezas a sacar a flote todos esos costos ocultos, resulta que el sanitario seco ya no es costoso. Especialmente si lo instalas en una vivienda rural donde el sistema de pozo séptico para tratamiento, donde no hay red, te cuesta $2.000. Pues invertir $1.000 en un sanitario que te evita esos $2.000 es un excelente negocio. Entonces, esa pregunta, esa respuesta tiene muchas posibilidades de acuerdo al contexto, la escala, la demanda, el entorno, y pues tenemos que empezar a tener esas conversaciones amplias al respecto de eso. Y hay una cosa última, aprovecho la pregunta. En la última conversación que tuve, ya la tuve con la Secretaría de Hábitat de aquí de la Alcaldía de Bogotá. Y resultó que no habían contemplado el costo de lo que cuesta una persona enferma por un litro de agua de un sistema de saneamiento que funcione mal. Ese indicador, ¿a quién le sirve? A una Secretaría de Salud, le sirve a una Secretaría de Vivienda. Y entonces, perdón que tengo aquí visita, y entonces poner en evidencia esos costos asociados a esas cosas que no vemos, eso es importante. Claro, el costo directo de instalación de un sanitario que le interesa al constructor, el costo de operación, pues al dueño de la vivienda, y el costo asociado a las consecuencias de no hacerlo, ¿a quién le interesa? Pues al gobierno. Entonces hay que equilibrar todos estos argumentos para poder jalonar estas conversaciones. Y eso es conocimiento técnico y científico, son cifras, datos y cálculos muy concretos, porque si no se queda en el yo pensé, yo creo, y nunca evolucionamos en esta conversación. Eso es. Ahora sí,
no debo nada, ¿cierto? No, Eso ya no es. debemos ninguna respuesta. Perfecto. Leandro, hemos abusado, creo que de tu tiempo, pero ha estado todo muy, muy entretenido. Así es que vuelvo a reiterar el agradecimiento y esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad y nos vas a traer seguramente más novedades de todas tus Muchísimas innovaciones gracias. tecnológicas. Así es que gracias Laura, gracias Matías y a todos los que nos acompañaron. Quedó cierto una grabación, así es que lo podemos compartir posteriormente. Leandro, seguimos en contacto de todas maneras, que te vaya estupendo y que te siga yendo genial en tu emprendimiento. Muchas gracias, Claudia. A todos que estén muy bien. Gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias, Leandro.